atrás en lo que ha venido contándonos Ana en la presentación anterior y pensar en una postura más general desde la sociedad y en particular desde el Estado o desde los Estados. Hablemos del desarrollo en función a la cultura y en particular en el significado económico, además de todos los otros significados que tiene la cultura. El punto de partida es qué tipo de desarrollo queremos. El concepto de desarrollo, cuando uno lo menciona a la ciudadanía en general, muchas veces se concentra en lo económico. Sus indicadores son el Producto Bruto Interno, el crecimiento de la industria, los mercados, la bolsa de valores, el tipo de cambio y así. Si bien esto es importante, sin duda, el aspecto económico del desarrollo es importante, el desarrollo va mucho más allá que únicamente los aspectos económicos. Creemos que debe involucrar el fortalecimiento de la ciudadanía, debe involucrar el reconocimiento y el respeto por las diferencias, las capacidades individuales y sociales, debe tener en cuenta el acceso a los derechos sociales, por supuesto que la valoración del patrimonio cultural y también el restablecimiento del tejido social. Cuando queremos plantear el desarrollo, nos proponemos evitar un enfoque economicista y buscar uno más integral, o uno integral, en el que la cultura ocupe un lugar central. Históricamente, cuando hablamos de el desarrollo hacia inicios del siglo XX, se pensaba en un desarrollo a partir de la industria, a partir de una industria con el modelo llamado fordista, refiriéndonos a Henry Ford y la producción masiva, homogénea, orientada directamente hacia la oferta. Esto estaba pensado desde los países occidentales, europeos, norteamericanos, y en Latinoamérica nos tocó también compartir este modelo como parte de la periferia de estos países. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la noción del desarrollo comúnmente se pensó como estando basada en valores propios y con un potencial colectivo a partir del capital social y del desarrollo humano. Este enfoque, quizá un poco más social que económico, involucraba las redes sociales como las asociaciones, los colectivos, en tanto capital que permite un despegue económico como base del desarrollo y siempre pensando en el largo plazo. Hacia fines del siglo pasado e inicios del actual, el desarrollo ya ha comenzado a ser visto por muchos como centrado en la cultura, entendido como un tejido simbólico basado en el patrimonio material e inmaterial con un modelo post-fordista, es decir, con producción diferenciada, orientada hacia la demanda. Este enfoque incorpora valores sociales, prácticas creativas, involucra directamente el patrimonio y las industrias culturales.
Es decir, estamos hablando de una economía basada en contenidos. Si comparamos los indicadores de cada uno de estos enfoques, podemos ver que vamos de lo más habitual, lo más conocido, hacia lo novedoso en el campo cultural. Estamos acostumbrados, como decía anteriormente, a indicadores del desarrollo económico como el PBI, el crecimiento industrial, los mercados, el tipo de cambio. Cuando hablamos del desarrollo social, ya buscamos otros indicadores que nos hablan del acceso a la salud, a la educación, a las tecnologías, a la seguridad, al fortalecimiento de las redes, a la promoción de capacidades, al aumento de la participación ciudadana. En este punto, cuando buscamos un desarrollo cultural, estamos pensando, además de los indicadores anteriores, en el respeto y la promoción de la diferencia, en la valoración del patrimonio, en la proyección de la identidad cultural, en el crecimiento de las industrias creativas y, en suma, en un acceso inclusivo a la cultura. No estamos tratando de descartar o desconocer los dos primeros enfoques, sino que, por el contrario, buscar un modelo integral donde la cultura juega un papel cada vez más importante. Se trata, en suma, de colocar a la cultura en el centro del desarrollo social y económico de nuestros países. Es una aspiración que consideramos viable y hacia ella nos dirigimos. Dentro de esta lógica del desarrollo humano aparece el concepto de capital social. ¿Qué quiere decir el capital social? El capital social comprende las asociaciones y las prácticas sociales y culturales de una sociedad. En palabras de Bernardo Klinsberg, es colectivo, favorece a toda una comunidad, opera a diario y tiene gran peso en el proceso de desarrollo. Dentro del capital social destaca justamente el valor de la cultura, entendida como aquellos valores simbólicos y patrimonio material e inmaterial que nos permite imaginar nuevas estrategias de desarrollo, justamente lo que veníamos planteando. Países del primer y del tercer mundo ven con buenos ojos estas nuevas oportunidades que ofrecen los recursos culturales, nuevas porque vienen siendo identificadas. El patrimonio cultural diverso ofrece mayores opciones de desarrollo. El capital social y la cultura creemos que pueden ser palancas formidables de desarrollo si se crean las condiciones adecuadas. Su desconocimiento o destrucción, por el contrario, dificulta enormemente el camino, según lo ha planteado el ya mencionado Klinsberg. Dice Giudice, en la actualidad es casi imposible encontrar declaraciones que no echen mano del arte y la cultura como recurso. Lo vemos todos los días. Sea para mejorar las condiciones sociales de tolerancia, multicultural, derechos culturales, sea para estimular el crecimiento económico, como en los proyectos de desarrollo cultural urbano. Lo que hace falta agregar aquí en esta cita es que no siempre hablar de del arte y de la cultura como recurso es ponerlo en la práctica política. La cultura vemos que empieza a considerarse un bien del mismo modo que la naturaleza y encontramos mucha afinidad en el manejo y la percepción social de la naturaleza
y de la cultura. Si vemos esta cercanía en la práctica, les puedo decir que entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente en el Perú, no solamente encontramos mucha afinidad en nuestro trabajo cotidiano, sino que incluso administramos en conjunto espacios territoriales cada vez mayores en el país. Por ejemplo, el patrimonio material e inmaterial puede convertirse, sabemos esto desde hace mucho tiempo, en un recurso para el turismo. Y esta es una de las industrias culturales con mayor impacto en el país. Asimismo, las industrias culturales como la cinematográfica, la música o la moda, actúan como agentes dinamizadores de la economía. Al concentrarnos en las industrias culturales, vemos que comprenden el sector de bienes y servicios culturales producidos de acuerdo a criterios mercantiles, aunque no únicamente, pero sí vemos que insertan en la lógica del mercado los bienes culturales, ya sea materiales o inmateriales. Sin embargo, es vital subrayar que siendo las industrias culturales promotoras de mercancías, son también conductoras de comportamiento y edificadoras de significados. Y esto es importante destacar. Una industria cultural trabaja también con mercancías, pero estas mercancías no son iguales a las mercancías, llamémoslas, no culturales, en el sentido que conducen a comportamientos, tienen significados diferentes. Sin embargo, estas industrias culturales, como hemos mencionado, inciden en el PBI, además de incidir en los comportamientos y actitudes de la sociedad, naturalmente. De ahí es importante el papel del Estado en el diálogo con los actores privados y con la sociedad civil. ¿Qué data, qué información tenemos al respecto en la gestión del Estado? Creemos que corresponde al Estado, en primer lugar, diseñar las políticas que incorporen el concepto de cultura como un recurso necesario para promover este desarrollo económico y fortalecimiento de la ciudadanía. Asimismo, brindar un entorno legal y normativo para la promoción de las industrias culturales. Le corresponde al Estado generar sistemas de información cultural confiables y de alcance nacional. Apoyar proyectos culturales nacionales que involucren la participación de la población. Corresponde al Estado capacitar a los emprendedores culturales, fomentar la sostenibilidad de aquellos emprendimientos y fortalecer la generación de iniciativas dedicadas a la cultura. Es también función del Estado plantear las políticas para la intervención del sector privado en bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la nación. Corresponde al Estado fomentar el acceso equitativo a la oferta cultural y, finalmente, mediar entre las necesidades culturales de la población y la producción de los gestores culturales. Algunos datos de los pocos realmente que se dispone en el ámbito cultural para tener una idea del impacto de la cultura en el PBI. Se calcula que las industrias culturales constituyen el 7% del PBI mundial, una cifra bastante elevada.
En América Latina es bastante menor, aproximadamente del 3.5 al 4%, sin incluir el turismo cultural. En Europa, en contraste, es bastante mayor, entre el 5 y el 6%. En Estados Unidos, el 7 al 8%. Cuando hablamos de la fuerza laboral que se dedica a las industrias culturales, vemos que las cifras son bastante interesantes. En el Reino Unido se calcula que es del 5.1%, en Estados Unidos 4.5% y en Brasil alrededor del 4%. Para el Perú tenemos algunos datos todavía muy incipientes, pero que estamos comenzando a levantar. Esto ha sido recientemente publicado en el Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de las Américas, Perú, al 2010, en un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo. Es interesante ver en cantidad de espacios patrimoniales, arqueológicos en el Perú, el departamento que tiene mayor número registrado es Lima, le sigue La Libertad, luego Puno, Ayacucho y Ancash. Uno diría, caramba, debería ser Cusco o Lambayeque. Estas son las cifras que tenemos. Sin embargo, cuando uno ve patrimonio arqueológico abierto al público, cambia completamente la figura. Cusco está en el primer lugar, le sigue Lima, Moquegua, Ica, Amazonas y Puno. Patrimonio histórico ahora, por departamento, Lima está en primer lugar, Arequipa, Ayacucho, La Libertad y Cajamarca. Y cuando hablamos de museos, de los relativamente pocos que existe en el país, en Lima tenemos 76, en Cusco en segundo lugar 25, Arequipa 25 y Puno 23. Algunos otros datos referidos a bibliotecas, centros culturales y librerías. En el primer lugar por número, por cantidad, está Lima, le sigue Junín, Piura, Ancash y Cusco. En centros culturales tenemos en primer lugar a Lima con 64, aunque deben ser ahora bastantes más por el incremento de los últimos años. Cusco, una caída notable a 9, sigue Arequipa y finalmente Junín. Librerías, en un sentido bastante amplio, en primer lugar Lima con 66 y en segundo lugar Arequipa con 9, La Libertad, Piura y Cajamarca. Volviendo a Europa, simplemente para dar una idea de lo que puede significar el valor económico de la cultura. En España representa al año 2005 26.000 millones de euros. El aporte de la cultura en general al PBI. Cuando nos restringimos siempre en España al patrimonio, llega a los 800 millones de euros. Algunos datos latinoamericanos. El porcentaje del presupuesto destinado a la cultura en Argentina, por ejemplo, es del 0.24%, Brasil 0.23%, Chile algo más, 0.27% en promedio del año 2000 al 2009, Colombia en promedio 0.1%,
Ecuador algo más, 0.35%. En el Perú estamos en el 0.27%, ligeramente más este año y esperemos que algo más el próximo. Paraguay una cifra bastante pequeña, del 0.04%. Uruguay más elevado que incluso lo recomendado por UNESCO, 1.3%, y finalmente Venezuela, 0.44%. Y en el ámbito internacional tenemos un aporte al PBI que va de manera variable hasta el 8% en el caso del Reino Unido. Volviendo al Perú, quería mencionar con algunas de las pocas cifras de las que todavía disponemos para el año 2005, que el porcentaje del empleo nacional, cuando hablamos de las industrias basadas en derechos de autor, llega al 4.5%, una cifra bastante destacable. ¿Qué queremos hacer en el campo de la política cultural en este sentido? Los retos, los grandes retos que tenemos hoy en el Perú. En primer lugar, generar un marco legal normativo impulsor de las industrias culturales. Y en ese sentido venimos trabajando en la nueva ley de cinematografía, la nueva ley del artista y la nueva ley del libro. Buscamos promover una red de asociaciones culturales, fortaleciendo el tejido social e incidiendo en la promoción de la ciudadanía. Esto a través de los puntos de cultura. Buscamos también subsanar el problema que he mencionado repetidamente de la ausencia de información cultural a través de la generación de información confiable. Buscamos también, apuntamos hacia la generación de conocimiento en el campo y fomentar la importancia de la actividad cultural a nivel nacional, y todo esto no solamente desde la capital, sino en todo el ámbito nacional. Buscamos impulsar una oferta cultural equitativa, accesible y de calidad a través de los elencos nacionales. También es un objetivo proteger los bienes materiales e inmateriales, incluyendo los arqueológicos, a través de la fiscalización y control. Y para concluir, quisiera puntualizar algunos aspectos. Quisiera destacar que la concepción de cultura no es solamente un conjunto de objetos materiales e inmateriales. La cultura es también una herramienta de transformación social. Buscamos hacer política cultural para intervenir en el vínculo social. La cultura es entretenimiento también, pero es mucho más que entretenimiento. Su rol articulador consideramos que debe ser incluido en todo proyecto de desarrollo. Los países desarrollados intervienen económicamente en las industrias culturales, las que son, a su vez, dinamizadoras económicas vitales, como hemos visto en los cuadros anteriores. El accionar de la cultura en el desarrollo social y económico se basa fundamentalmente en la gestión adecuada del patrimonio cultural, material e inmaterial, y en las industrias culturales.
Quisiera, para concluir, enfatizar que cuando estamos hablando de la financiación de la cultura, estamos hablando también de la cultura como motor del desarrollo, estamos hablando como el rol central que tiene la cultura en el desarrollo en términos generales, pero también en el desarrollo a partir de pequeños y grandes proyectos. Y hacia eso apunta la gestión de la cultura desde el Estado y también desde la empresa privada. Muchas gracias.